¿qué tal? Muy Buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas Ahora tardes, sí, deseables alumnas y gracias. alumnos. Es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra sesión virtual de la materia que lleva por nombre Ética y Lexicología Jurídica. El día de hoy vamos a llevar a cabo propiamente nuestra intervención, pero la mayoría de ustedes no pudieron conectarse en la sesión pasada. Entonces, si ustedes lo desean, podemos disertar los temas de la primera clase y en ese mismo sentido también poder programar otra sesión para el día domingo, si ustedes así lo consideran prudente, y poder llevar a cabo la segunda sesión virtual para que en ese mismo sentido pues pueda tener verificativo y puedan ustedes pues no limitarse, ¿no? Limitar algún proceso de aprendizaje y con ello pues tengamos estas dos formas de intervención. Ustedes me indican o si no, pues desarrollamos los temas inherentes a nuestra segunda sesión virtual. Como ustedes lo consideren más cómodo, para mí no existe ningún inconveniente. Las escucho y los escucho. Se le escucha como entrecortado. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, y su Yo sí imagen la escucho está bien. congelada. Yo sí la escucho bien. Internet, Liz. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me ven? ¿Existe algún problema en cuanto a la Ahí, conexión? ahí sí la Yo la escucho escucho. bien. Ah, perfecto. Entonces, bueno, Ahí sí, ya, les ya. decía, si el Gracias. día de hoy desean ustedes que abonemos los temas inherentes a nuestra primera unidad, porque algunos o la gran mayoría no pudo conectarse a la sesión pasada, entonces les decía que hoy podemos abordar los temas relativos a nuestra primera sesión virtual y puedo crear otra sesión virtual el día domingo para que en ese mismo sentido pues también ustedes puedan llevar a cabo la segunda intervención y con ello, bueno, pues también se ve robustecido su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Les parece bien? A mí me parece bien. Bueno, pues excelente. Ok, muy bien. Las personas que deseen Gracias. pueden conectarse a la siguiente sesión. Las personas que por alguna circunstancia no puedan, bueno, pues recordar que las sesiones son grabadas. En el momento que a su servidora me compartan la liga de nuestra materia, porque yo una vez de que termina la sesión se graba, comparto la liga en el momento que me sea remitida y se las voy a compartir tanto en nuestra plataforma institucional como también dentro de nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes también puedan tener acceso a los mismos. ¿Les parece bien? Entonces, si ustedes lo permiten, bueno, pues vamos a dar inicio propiamente con nuestros temas. Y si ustedes recuerdan, dentro de los temas correspondientes a la primera unidad, dentro de la materia que nos ocupa, que es ética y lexicología jurídica, ¿qué nos dice? Cuando hablamos de ética y lexicología jurídica, pues primero tenemos que partir acerca de la concepción misma de ética, luego entonces hablar de qué es la ética jurídica y en ese mismo sentido diferenciarlo, ¿no? Acerca de lo que es la moral, de lo que es la ética, para poder luego entonces entender estas concepciones. Cuando nosotros hablamos de la ética de manera genérica, pues tenemos que partir acerca del reconocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no? Por eso se dice que la ética se Malo. diferencia de la moral. ¿Por qué? Porque mientras la moral es aquella que defiende el cumplimiento de las normas que se encuentran en un momento determinadas, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan que dentro de las fuentes del derecho, una de las fuentes, ¿cuáles son? Pues la costumbre, ¿no? Y la costumbre, pues va enfocada propiamente a la moral. ¿Por qué? Porque la costumbre es lo que en un grupo y en un territorio determinado, la misma sociedad te impone como algo bueno o algo malo, algo prohibido, algo permitido, algo que es sometido a consideración de todos y que aunque pudiera en un momento dado no ser malo, socialmente si está etiquetado de esa forma, pues entonces se considera que es perjudicial o que va en contra de la moral o de las buenas costumbres, ¿no? Por eso, cuando nosotros ahora bien argumentamos acerca de la ética, vamos a entenderla como aquella que defiende todos aquellos principios que en un momento dado van a guiar el comportamiento, ¿no? Aunque en un momento dado pues no vayan acorde con lo que se está manejando tradicionalmente, es decir, aunque no vaya acorde con qué, con las costumbres. Por eso, repito, la ética es lo que emana de lo que tú como persona consideras que es correcto y que desde esa forma de reconocimiento mismo a veces se encuadra dentro de también lo que socialmente se permite. Por eso va a regir tu comportamiento, ¿no? Porque puede ser que la sociedad lo vea como bueno o malo, pero si para ti es correcto, entonces ahí puede entrar en una discrepancia. Entonces, aquí tienes que encuadrar qué cosa, tu comportamiento con lo que socialmente es permitido. Ejemplo,
Si yo te digo, como abogados o como profesionistas del derecho, dentro del decálogo del abogado, que son los mandamientos que nosotros debemos de cumplir en el ejercicio de nuestra profesión, que nos indica que debemos conducirnos con probidad, con justicia, con la lealtad, que debemos realizar este tipo de cobro por casos, pero que vayan acorde con el tipo de caso que se esté requiriendo, pero también que vaya de manera genérica en ese mismo sentido, que evitemos, por ejemplo, realizar costos excesivos, que si realmente no voy a utilizar ese recurso para copias o para alguna circunstancia, pues que no argumentemos circunstancias que no lo son, o que si yo tengo algún interés en el juicio o tengo alguna amistad o enemistad, porque también es el caso con alguna de las partes, que yo me excuse de conocer el caso que ocupa. ¿Eso qué significa? Es lo ético. ¿Por qué lo ético? Porque es algo que yo sé que puede intervenir o interferir dentro del desarrollo del mismo, o por el contrario, que puede en un momento dado limitar mi ejercicio profesional, y lo que yo estoy haciendo al momento de externarlo, por eso se dice, es con una ética en base a los valores, en los principios, cómo riges tu conducta, pero que también va de la mano con lo que socialmente es considerado como bueno, como el deber ser, ¿no? Por ello, vemos que también la ética, cuando nosotros ya entramos dentro de un estudio mucho más profundo, vemos que esta ética va a ser aquella que se encarga de la disciplina, o porque se considera como una disciplina, porque es algo que debe establecerse, es algo que se debe seguir. Por eso se dice que la ética es una disciplina de la filosofía, porque se encarga del estudio del comportamiento del ser humano. Y una vez de que tú tienes un comportamiento, este comportamiento, ¿cómo lo aplicas al poder interactuar con las demás personas, ¿no? Es decir, con el arte de realizar las cosas buenas o las cosas malas, en base al deber, en base a la felicidad, en base a lo que persigue el derecho. ¿Qué persigue el derecho? El bien común. Por eso se dice que una cosa es el ser, ¿no? Y otra cosa es el deber ser. El ser es lo que tú realizas o cómo tú interactúas dentro de una sociedad. Y el deber ser, si bien es cierto, también es tu comportamiento en sociedad, pero ahora encuadrado con lo que la sociedad considera como permitido, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tú sales con ropa a la calle, ¿no? Porque socialmente, pues es lo debido, ¿no? No puedes estar, salvo que estés en una playa nudista, pero debes de salir con ropa, ¿no? Pero ¿qué tal que tú como persona, pues dices, bueno, pues yo no me siento cómodo, ¿no? Es mi cuerpo y yo decido lo que estoy realizando, lo que no. Bueno, pero ahí lo que es lo que encuadra dentro de un entorno social, y que tu conducta lo vas a redireccionar en ese mismo sentido. Por eso se dice que tiene que ir en el concepto del bien común. Lo que tú realices no únicamente debe satisfacerte a ti como individuo, sino que esa conducta también no tiene que ser perjudicial para terceros. Por ello, también se aboca que esta función de la ética como una disciplina se encarga también de ir entrelazando los preceptos de la moral, del deber y también de la virtud. ¿Por qué? Porque la moral, el deber y la virtud son los tres factores que regulan el comportamiento de nosotros como individuos. Y al poder interactuar o al poder encontrarse vinculados, repito, el deber, la virtud y la moral, se logra entonces lo que nosotros perseguimos con el derecho, la libertad y la justicia. ¿Por qué? Porque si tú haces, es decir, el deber ser, si tú haces lo que jurídicamente está permitido, luego entonces tu conducta va a ser regulada por los instrumentos jurídicos normativos, pero van a ser permisivos. En tanto que si esa conducta, recordemos, tú la materializas, pero la norma te lo prohíbe, pues también está regulado y existen consecuencias de derecho, que son aquellas sanciones que el mismo Estado te impone por la materialización de una conducta que transgrede derechos de terceros. ¿Y por qué también dicen la virtud? Porque emana de tu libre albedrío. Salvo que exista alguna condicionante que detone tu conducta, entonces ya al momento de estar integrando el expediente, pues se tendrá que analizar estas circunstancias que motivaron tu acción, para que en un momento puedan ser unas atenuantes de responsabilidad, o en su defecto puedan eximir de responsabilidad. Pero lejos de eso, estamos en qué? En una materialización, en una declaración unilateral de voluntad, por medio de la cual externas un comportamiento independientemente de cuál sea este. Por eso se dice el arte de lo bueno y de lo malo. Tú sabes que con esa conducta es benéfico lo que estás realizando, o también sabes que es perjudicial. Si tú vas y te apoderas de algo que no es de tu propiedad, sabes que estás cometiendo un delito. Y pese a eso, si lo materializas, sabes que existen consecuencias de derecho.
Caso contrario, si tú quieres contraer matrimonio y la parte contraria lo desea, sabes que también estás realizando una declaración de voluntad, en este caso un acuerdo de voluntades, porque recordemos que es un contrato, el cual se va a materializar, está permitido, también generará consecuencias de derecho, ¿no? Entonces vemos que estas cuestiones de regulación de conducta con independencia hacia dónde se redireccione son los que definen tu actuar dentro de una colectividad y que tienen luego entonces efectos o consecuencias. Y por eso te decía que persiguen un mismo fin, porque es la libertad y la justicia. La libertad, recordemos que tú tienes la libertad de realizar lo que tú quieras, es decir, la libertad de religión, libertad de asociación y reunión, libertad de procreación, libertad para profesar, perdón, desempeñar el trabajo o profesión que tú desees siempre y cuando sea lícito, la libertad para poder estudiar la profesión que desees, etcétera, ¿no? Vemos que todo eso entra dentro del rubro libertad, pero también tienes la libertad de decidir hacer o no hacer una conducta y que luego entonces el segundo elemento, valor que estábamos tocando, aboca a la justicia. Y cuando hablamos de la justicia, ¿qué nos indica? Lo justo, lo proporcional, lo equitativo, lo que tienes tú como derechos humanos. Pero recordemos, mis derechos humanos también los tienes tú por el simple hecho de que somos personas. Entonces, dentro de la materialización o del gozo de mis derechos, yo puedo realizarlo de la manera mucho más amplia o lo que a mí me corresponda o lo que yo considere satisfactor de necesidades y lo puedo materializar hasta en tanto no transgreda tus derechos. En el momento que yo lo realizo para una satisfacción personal, pero genera un detrimento hacia tu persona, entonces ahí es en donde dice, ya no se aplica la justicia. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo derechos de terceros. Por eso también se dice que para poder cumplir con su función, la ética también se divide en un conjunto de ramas especializadas. Entre ellas se encuentra la rama de la ética que se conoce como la metaética, la ética normativa o deontología y la ética aplicada. Cuando nosotros hablamos de la metaética, es aquella que estudia las teorías éticas en sí misma analizadas y que también analiza todos aquellos significados que son atribuidos a las palabras de ética, ¿no? Por ejemplo, como hace rato te decía, ¿qué es un sinónimo de ética? Ah, pues hablar del bien, hablar de las cuestiones de felicidad, aquello que está permitido, ¿no? Todas aquellas circunstancias que pueden tener una misma significación y que por tanto se adecúa hacia un bien común, hacia un mismo fin. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ética normativa o la deontología, vemos que aquí ya empieza a establecer cuáles van a ser aquellos principios que guían los sistemas de normas o aquellos deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, aquí nos dice, como nos indica, cómo tú realizas una conducta, pero cómo también va a tener esta consecuencia de esta conducta hacia terceros. Ejemplo, la ética normativa. En lo particular, a mí me indican que yo tengo que otorgarles 2 sesiones virtuales. Yo ya otorgué una y esta sería la segunda. Sin embargo, la regla de oro que dice, trata como te gustaría ser tratado, ¿no? Si por X o Y no pudimos conectarnos a una clase, a mí no me quita nada volver a aperturar otra clase, porque a mí me gustaría que si en un momento dado, pues yo no puedo realizarla, pues exista como esta aceptación o existe esta empatía. Entonces, ahí estamos hablando de una ética normativa, las normas, lo que se debe hacer, pero que tú también, en el momento que tú lo haces, ese mismo efecto o esa misma consecuencia va a ser en sentido contrario. Lo que tú haces también te gustaría que te hicieran. Eso es ahí donde entra esta forma de recapacitar sobre el actual, bien o mal, para que también en ese sentido pues tenga esta repercusión hacia terceros. Después vemos que existe la siguiente ética, que es la que se conoce como la ética aplicada. Cuando hablamos de la ética aplicada, es aquella que toma su nombre porque se analiza la aplicación de las normas éticas y morales a determinadas situaciones concretas. Por ejemplo, la ética comunicacional, la ética ambiental, o sea, la ética jurídica, ¿no? Porque ya va redireccionada en un punto en particular. Por eso vemos que la ética se relaciona de manera muy estrecha con la moral. ¿Por qué? Porque vemos que ambas persiguen un mismo fin, que es la satisfacción de necesidades, ponderar el bien común, realizar lo que sea benéfico para todos los que se encuentran en un territorio o en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Vemos a su vez que aunque la ética y la moral van de la mano, esto no quiere decir que signifiquen lo mismo. Cuando hablamos de la ética, es diferenciable de la moral. ¿Por qué?
Porque la moral va a ser definida como aquel cumplimiento de normas que van a ser sugeridas o que pueden establecerse en un tiempo específico, bajo lineamientos específicos a un sector de la población en particular, y que al momento de realizar esta misma práctica de manera reiterada, es decir, de manera prolongada y permitida dentro de este mismo entorno social, se va considerando como válida. Y ahí entramos en una definición de lo que es la costumbre. Recordemos que la costumbre es esta materialización de conductas que se van haciendo dentro de un tiempo específico, es decir, de generación a generación, no nada más que lo hicieron mis hijos y ahora lo hago yo y es costumbre, no, costumbre es porque durante muchos años se ha realizado esta misma práctica y la sociedad la valida, la aprueba, ¿no? Con independencia si para mí es bueno o malo, la sociedad le está dando esta certeza y luego entonces se considera como permitido. Por ello, vemos que esta moral defiende este cumplimiento de normas que surgen a partir de las prácticas reiteradas, en tanto que la ética va a ser aquella que define los principios que guían el comportamiento de la persona, aunque no vayan en relación con la costumbre o con la tradición. Vemos que en la filosofía la ética analiza propiamente las acciones que nosotros como seres humanos realizamos y luego entonces las normas, que es decir, lo que ya debe estar establecido, lo que se debe seguir o lo que se debe cumplir, sin que exista ningún tipo de limitación a partir de la moral o a partir de prácticas establecidas, ya que no se basan específicamente en ellas. Por eso, la ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones. Como hace rato te decía, la ética profesional del abogado, es decir, aquello que tú sabes que tienes que realizar y que no puedes salirte de ese contexto porque luego entonces genera un efecto hacia tu cliente, ¿no? Por eso nos dice que esto tiene como fin garantizar el actuar de una manera correcta cuando la moral personal entra en un conflicto con el deber profesional. Ahora bien, vemos que también existen tipos de ética. Cuando hablamos de los tipos de ética, no existe como tal una clasificación sistematizada de la ética, pero existe alguna ramificación de esta. Y dentro de ellas podemos encontrar a la ética profesional. La ética profesional es aquella ciencia normativa que estudia los valores, los principios, los deberes, los derechos, que en un momento dado pues van a orientar. ¿Qué cosa van a orientar? Lo que tú debes hacer o lo que tú no debes de hacer. Es decir, lo que orienta o lo que diferencia el actuar de nosotros como profesionistas del derecho. ¿Por qué? Porque es ahí en donde te dice qué es lo que tú debes hacer o en un momento dado qué es lo que tú no debes hacer. Lo que tu conducta te va materializando y luego entonces lo que socialmente no es permitido o no es aceptado. Ahora, cuando nosotros también estemos hablando dentro de estas formas de reconocimiento de la ética, también que te dice, son cuestiones importantes que se deben analizar porque desde el ejercicio profesional es en donde tú empiezas a establecer los lineamientos para un ejercicio, es decir, cómo aplicas en nosotros